Para las familias que sufren, los ideales de esperanza, oportunidades, soluciones y una vida diferente algunas veces se ven muy lejos de la realidad. Levanta propone una solución alternativa a lo que hasta hoy se ha oído con relación a la familia, matrimonio e hijos azotados por la violencia doméstica. Hoy proponemos un camino más alto, uno que levanta a los caídos y oprimidos, dando voz a quienes no la tienen. Y ahora con ustedes, Levanta. Saludos a todos, una semana más, después de haber tocado varios temas importantes. Hoy venimos a otro tema que, si bien es cierto, no está conectado con lo que hemos hablado, bueno, sí está conectado, pero no en la línea que veníamos siguiendo, pero que sin duda alguna se relaciona con algunos temas importantes, la excusa del pasado. Excusa del pasado. Hoy estoy con mi amigo Ervin, como siempre. Ervin, te saludo, ¿cómo estás? Estoy muy bien, Alonso, de verdad un gran tema el que pones esa semana a discusión. Uh-huh. Sí, la excusa del pasado. Exactamente, a veces nos justificamos o nos excusamos de nuestro pasado, bien, para no movernos ahora, para justificarnos, para ser indulgentes con nosotros mismos. Claro. Pero, ¿qué te parece si hablamos un poco en cuanto al pasado? Mira, fantástico. De hecho, con esa excusa que pusiste, ¿no? La excusa del pasado es como la cojera del perdedor, ¿verdad? Cuando están todas las condiciones para hacer algo, se falla. Y en un deporte, el jugador se levanta y empieza a cojear. Exactamente. No, algo pasó en el césped, algo pasó en la bola, algo pasó en las circunstancias, pero no vamos a decir de que fue una ineptitud en ese momento, ¿verdad? Deportiva, por decirlo claramente, ¿verdad? ¿Cómo es? Entonces, se trata de algo, ¿no? Exactamente. Y bueno, esa excusa, si es un patrón llevado ya a las relaciones, entonces es básicamente lo que vamos a tratar en esta mañana, la excusa de un pasado que lo tenemos todos, que no podemos simplemente decir que desaparezca, pero ¿cómo lidiamos con esto? Sí, es que nuestras conductas y actitudes van a buscar siempre un culpable. O sea, creo que nuestra primera intención nunca o muy pocas veces va a ser reconocer nuestra falencia, sino que buscamos culpable, desviar la responsabilidad, y algunas veces hay una muy buena excusa, nuestro pasado. Sí. Solemos decir, soy como soy en el presente debido a lo que me sucedió en el pasado. Ahora, es cierto, hoy somos quienes somos por lo que hemos pasado y lo que hemos vivido. Claro. Pero no es una excusa. Claro, exacto. Bueno, y se me ocurre que en el programa anterior que hablamos de la reconciliación, podría ser un punto de problemas cuando en ese proceso de reconciliación entra la excusa del pasado en una de las partes, ¿verdad? Perder un poco de esperanza por cosas tal vez que, inclusive de parte del ofendido, de las cosas que yo le vi en la persona en el pasado o de parte del ofensor, yo me sigo justificando las actuaciones del presente debido a lo que fue influido por el pasado. Exactamente, cosas que nos pasaron y decimos, yo aprendí así, yo fui así. Y no es, por supuesto, desacreditar, ¿verdad?, el inmenso dolor, traumas, episodios de nuestro pasado, sino buscar bíblicamente cómo nuestro pasado no determine más ni nuestro presente ni nuestro futuro. Es decir, no olvidarlo, no es no olvidarlo, sino que no determine y controle y justifique nuestro pasado y envías hacia el futuro, ¿no? Podríamos decir que olvidar no significa dejar de recordar. Correcto. Porque vamos a recordar. Correcto. Sin embargo, no va a traer excusa o justificación a hechos que no son correctos. Eso es muy importante porque hay personas que pierden la esperanza de olvidar pensando que es que no puedo olvidar porque no puedo dejar de recordar. Y el olvidar no es dejar de recordar. Exacto. Ahora, filosofando un poco, qué bueno recordar nuestros errores. Claro que porque, a ver, hay patrones o lo que nos pasó anteriormente en una vida, en nuestra niñez, juventud, en nuestro pasado, recordar y ver cómo, en nuestro caso, en nuestro contexto, cómo el Señor nos acompañó, nos guió a salir, a crecer, a madurar. Entonces, olvidar no es dejar de recordar. Claro. Bien, el recordar podría ser importante entonces en nuestro continuo crecimiento. Claro. Que es a lo que Pablo apunta. Pablo en Filipenses 3:13 dice, pero no me concentro solo en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante.
A la vez también él dijo, pues soy el más significante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol después de haber perseguido a la iglesia de Dios como lo hice. Qué interesante. Aquí puede haber como una paradoja, ¿verdad? Sí, claro. En el primer texto, en Filipenses 3:13, Pablo se está concentrando en olvidar el pasado y fijar la mirada en el futuro. Exacto. Pero en 1 Corintios dice, recuerdo haber perseguido a la iglesia de Dios como lo hice. Entonces, aquí fundamenta el punto que olvidar no significa no recordar, ¿verdad? Sino que no permitir que esos recuerdos nos controlen hoy y determinen quién soy hoy en virtud a mi hoy y al futuro. Esa es una frase que tenemos que enfatizar. Olvidarse del pasado no es no recordarlo, sino no permitir que nos controle hoy. O sea, nos acordamos de nuestro pasado, pero eso no determina ni define quiénes somos hoy. Claro. Es importantísimo. Sí, exacto. Y esto me gustó mucho la reflexión que diste en cuanto a sacar provecho necesario del pasado para tener la reflexión suficiente para avanzar. Entonces, lo que estamos hablando es que no determine aquellas cosas que no sirven para nuestro desarrollo. ¿Verdad? Entonces, podríamos entrar a una nueva frase. Entonces, nuestro pasado sí nos influye. No tenemos que tener temor, y es lógico que sí nos influye, pero en Cristo no nos controla o determina. Excelente. Absolutamente de acuerdo. Nuestro pasado sí nos influye. O sea, somos quienes somos hoy. Claro. Por lo que nos pasó. Y no luchemos contra eso. No tenemos nuestro negarlo. pasado. Sí, claro. ¿Verdad? No lloremos por la familia que nos tocó vivir, Exacto. por las situaciones que tenemos. Es decir, así son las circunstancias. Vamos a aceptar esto. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Exactamente. No nos controla, no nos determina. Ahora, nada más algo para mencionar de nuestro pasado. Dios es soberano aún en nuestro pasado. Claro. O sea, lo que nos pasó, Así es. Nuestros errores, nuestros pecados, lo que sufrimos, lo que nos hicieron, aún entra en la soberanía de Dios. Está todo determinado en un plan perfecto. Exactamente. Para cada quien. Y llegamos al hoy, nos influye, pero no nos controla. No nos identifica porque nuestra identidad está en Cristo. Y se me viene a la cabeza una historia en cuanto a José. Cómo eso que estás diciendo, cómo el Señor tomó control de la vida y la vida es completa, ¿verdad? La vida es control del tiempo, ¿verdad? Dios vive en un eterno presente. El tiempo es algo que nos confiere a nosotros, ¿verdad? Como criaturas. Correcto. Y entonces el Señor es soberano en toda circunstancia, tanto pasada, presente como futura. Estamos en sus manos en un sentido completo del tiempo. Claro, y José le tocaron historias y vida, una vida pues llena de cosas pues, ¿verdad? Que pudieran ser muy buenas excusas para frustrarse o fracasar. Claro. Engaño, lujuria, violencia, claro, etcétera. Una familia, ¿verdad? Complicadísima, ¿verdad? Pero José creció en ese contexto. Sí, su padre Jacob, ¿verdad? Era la cultura, no solamente la cultura familiar, sino la cultura de ese contexto de lograr simplemente las cosas con engaño. Así le pasó a Labán, por ejemplo. El tío de Jacob, era la cultura. Logro cosas engañando, ¿verdad? Haciéndome el que no fue mi intención hacer tal cosa. Pero vemos en Génesis 27:35 o 31:20 cómo Jacob llegaba a lograr cosas por medio del engaño. El papá de José, es decir, que José tenía allí, en la cultura del engaño, una excusa para decir, bueno, yo engaño hoy, el engaño me determina hoy porque tengo la influencia de mi papá, por ejemplo. Bueno, Rubén, más adelante, en Génesis 35, que era el hermano mayor de José, se acostó con Bila, que Bila era concubina de su padre. Concubina es cuando, por ejemplo, se tenía una esposa específica, ¿verdad? Y luego esa esposa le daba a su sierva, la sierva de la esposa, a su esposo, con el fin de tener más hijos, para tener más descendencia, ¿verdad? A eso se entiende como concubina. Correcto. Imaginémonos nosotros el impacto que significa para un hijo menor el hermano mayor. Claro. O sea, es un modelo. Y
Y estás diciendo entonces que tiene relaciones sexuales con una concubina de su padre. Correcto. Rompiendo el diseño bíblico de Dios de la familia, rompiéndolo, ¿verdad? Cuando es específico sobre ese tema, ¿no? En cuanto... Claro, pero esto pudo haber sido una excusa entonces con la esposa de Potifar. Claro. De parte de José. Dicho, si mi papá tenía varias mujeres y mi hermano también, ¿y cuál es la diferencia? Y mi hermano se acostó con una concubina, es decir, aprovechó el momento, se dejó llevar por sus pasiones, ¿por qué yo no? En el momento en que nadie me está viendo, en el momento que están todas las condiciones, nadie se va a dar cuenta, entonces, ante esa influencia yo digo, me va a determinar hoy. Pero vemos la historia que vemos en José, huye, literalmente huye de la tentación, y vemos un ejemplo donde la influencia del pasado en su hermano, por ejemplo, no le determinó la actuación de ese momento. Y en esa misma línea, en Génesis 37:4, los hermanos de José abusaban verbalmente de él. O sea, y por una práctica un poco complicada que era el favoritismo a su padre, que es otro tema, pero abusaban verbalmente de él, los odiaban, ¿verdad? Dice Génesis 37:5, sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. José no fue determinado por ese abuso verbal, inclusive cuando, hablemos humanamente, cuando tenía buenas razones, porque cuando se dio el asunto con el panadero y el copero, que lo olvidaron, uno de ellos lo olvidó, se olvidó por completo por 2 años. 2 años después de que le ayudó fue el copero, ¿no? El copero, sí. No me acordaba cuál de los dos era. No, el panadero se quedó sin pensamiento porque no tenía ni cabeza. Ni cabeza, literalmente. Se quedó sin nada, sin pan y sin cabeza. Exactamente. El copero se olvida y dice ahí Génesis 2 años. Y José no procede a esas manifestaciones que encuentra, inclusive con sus hermanos después. No devuelve la misma moneda cuando se da cuenta quién es él, ¿verdad? Y me gustaría leer literalmente lo que dice Génesis 37:4, a la última parte. No dirigían, o sea, los hermanos de José, ni una sola palabra amable hacia José. Y estamos hablando que José en ese capítulo dice que tenía 17 años. Sí. O sea, un adolescente, 17 años, y no en ese acto. Estamos hablando de un proceso donde no le podían hablar bien a José, sus hermanos mayores. Entonces imaginémonos que esa es una gran excusa para decir, es la excusa en la cual yo ahora, como estás diciendo, cuando él ya asume una posición de poder, ahora sí, ¿quién era el que no estaba hablando bien de mí? Exactamente. ¿Qué fue lo que me dijiste hace 30 años? Vamos a poner las cuentas, vamos a ver entonces, ¿no? Exactamente. Y Manuel procura el bien de sus hermanos en ese contexto. Totalmente. Ahora, y eso lo hace recordando, o sea, todas esas situaciones que vivió no determinaron su presente. Así es. Él vivió el presente de una manera diferente, creo que mucho por la integridad. Y hay un concepto muy importante, Génesis 39:2, una expresión que quizá en la lectura se pasa por encima, pero creo que es determinante. Dice, Jehová estaba con José. No es suficiente todo lo que vivió José para marcar la amargura, para resentirse. Bien, claramente José había encontrado cómo disfrutar de la presencia de Dios. Qué interesante. Jehová estaba con José en todo momento. Y eso es dirigiendo sus pensamientos, sus emociones. Entonces podríamos decir que José entendió que su mayor problema no estaba en su pasado doloroso, que eso lo tuvo, sino en descuidar un presente sin el Señor. Es decir, el problema nuestro no es un pasado lleno de dolor. El problema es vivir el hoy sin Cristo. Exactamente. Es un problema mayor. Exactamente. Sí, porque el pasado, como vos decías, todo lo tenemos. O sea, nadie, ningún ser humano en este mundo creció sin alguna traición, sin algún golpe en la vida, sin alguna circunstancia. Es más, los patrones que tenemos de nuestros padres, de lo que significa una familia o la vida. Claro. Que ellos lo trajeron de sus padres y así para atrás y heredamos patrones de conducta, pues algunos que nos han producido daño. Claro. Al llegar al Señor nos damos cuenta que esto, si bien es cierto, lo recordamos, que no lo olvidamos, pero no define quiénes somos. Así es, así es. Bueno, ¿no? Y conocemos la historia de José, ¿verdad? Que a pesar de todo lo que le pasó, él no permitió que su corazón se llenara de amargura, básicamente. Correcto. Entonces eso es el tener al Señor presente en nuestro día, cuidando nuestro corazón, ¿verdad? Y dirigiendo esos pensamientos de aflicción
esos maltratos que no por nada, decir, no es que no existían en la vida de José, le influenciaban, pero todo estamos seguros que lo ponía delante del Señor para que su corazón se mantuviese siempre dócil y manejable ante la obra del Señor en su vida. Es trascendental. Yo creo que sin el Señor, estas experiencias, llamémosle de la niñez, infancia y juventud, y aún en nuestra adultez pasada, toman un control absoluto y definen a la persona. Estando con Cristo, varía muchísimo. Yo no sé vos, pero mientras leo y ahora mientras enfocábamos la historia de José desde esta perspectiva de que el pasado no es excusa para mi presente, yo puedo acordarme, yo tengo 44 años, me puedo acordar de cosas que pasaron, cosas que se me dijeron en diferentes contextos, ¿verdad? Cosas que vi, que creo, digamos, soy un poquito más maduro, no mucho, pero tal vez con el paso de los años hay un poquito más de comprensión. Claro. Cosas que creo que viví en mi niñez, que sin duda afectaron mi adolescencia y que fueron formativos en mi personalidad. Y que de no ser por estar en el Señor, probablemente esas experiencias vividas probablemente hubieran marcado de una manera negativa mi personalidad. Claro. Y aún el concepto de decir, bueno, puedo vivir una vida distinta. Y así como me acuerdo, pero te digo así, cosas puntuales, inclusive puedo visualizar el lugar, la hora del día, el momento, el contexto, me acuerdo claramente. Así como me pasó a mí, asumo que a todas las demás personas, probablemente a vos y a todas las personas en general, tienen esos recuerdos, ¿verdad? Claro. Y qué difícil es vivir atado a eso. Claro. Ahí estás dando en el punto de lo que significa olvidar. No es no recordar, sino que ya cuando nosotros olvidamos, entonces es cuando en Cristo tomamos todas estas influencias, todas estas experiencias y se transforman en una edificación para nuestro presente y por consiguiente para nuestro futuro. Correcto. Sí, es muy, muy, muy importante. Y por eso es que lo meto también dentro de la dinámica de la reconciliación. Porque no se trata que la reconciliación significa que la persona va a olvidar ciertas cosas, ¿verdad? No. Es imposible. No. y de hecho, cuando nosotros podemos olvidar, el cerebro se autoprotege o para que no se sature de información, nosotros olvidamos rápidamente lo que vemos. Por ejemplo, vos viniste hoy manejando. Estoy seguro que no te acordarás del color del carro que tenías adelante, del número de placa, de la ropa de la persona que pasó en algún momento en un alto. ¿Por qué? Porque todo lo que entra por nuestra mente es rápidamente desechado. Pero cuando tenemos una relación emocional, ahí es donde nosotros establecemos el punto del recuerdo, allí. Y no olvidamos cuando hay una conexión. Hay cosas cuando se desbordan emocionalmente que a manera de protección el cerebro lo que hace es que lo oculta, ¿verdad? Lo oculta. Hay ciertos traumas que quedan allí ocultos justamente porque son desbordados en cuanto a la experiencia que tuvimos. Pero es interesante que nosotros recordamos solo aquellas cosas que tenemos un vínculo emocional o que nos relacionan con cosas, un olor. Un clima específico, alguna situación te conecta con otra cosa. Y esa es la dinámica del recuerdo. Sí, sin duda alguna que sí. Ahora que decías del olor, hay ciertos olores, uno específico de una experiencia difícil que vivimos y teníamos en ese momento en la casa un aromatizador de cierto olor. Y fue una experiencia complicada esa vivencia. Pero ahora mi esposa lo compra y le digo, mira, por favor, no compres más ese, porque es un boom, es un volver a aquellos tiempos, ¿verdad? Sí, no, es importante reflexionar, ¿verdad? En nuestro pasado, pero que no afecte nuestro presente ni nos defina. Y aquí podemos ya empezar a sacar conclusiones importantísimas, tal vez con lo que hemos hablado, una serie que las influencias problemáticas del pasado deben volverse lecciones que nos muestren dónde necesitamos ser distintos, no una excusa para repetirlos. O sea, por ejemplo, vamos a ver, nosotros tenemos la excusa del pasado para repetir patrones, pero un definitivo mejor enfoque es que justamente esas influencias problemáticas son aquellas lecciones para no ser lo que ese pasado nos está llevando o influyendo ser. Entonces si tuvimos un padre que golpeaba a nuestra madre,
Entonces tenemos que aprender esa lección para procurar, por medio del Espíritu Santo, dominio propio. Si venimos de una cultura familiar del poco esfuerzo, tenemos esa influencia, en lugar de decir, bueno, yo soy poco esforzado porque en mi casa nunca era la ley del mínimo esfuerzo, pues es una lección más bien para ir contra esa corriente de influencia y ser una persona más esforzada, con más hábitos positivos, más proactivo, etcétera. Sí, y lo más fácil es adecuarse a esa mala praxis del pasado y adecuarse y justificarnos en ella. Como vos decías, ¿verdad? Eso fue lo que viví, eso fue lo que experimenté, voy a hacer así. Y excusarnos en esto. Entonces creo que ahí entra a un concepto que hablamos en un programa anterior sobre el perdón, el hecho del control. Fruto del arrepentimiento tenemos el control, en el Señor por supuesto, de decidir qué nos va a controlar. Si vamos a controlar el pasado, para que, más bien que el pasado nos controle a nosotros y ser esclavos de esos patrones nocivos, o si cedemos al Señor la habilidad de que controlamos el pasado. ¿Qué quiero decir? De que entonces son lecciones para corregir modelos que no son sanos ni son productivos. Así es. Vos me comentabas extra micrófono una expresión muy, muy interesante que es la experiencia Manasés-Efraín. Fruto de la historia de José, ¿verdad? De que los hijos de José, Manasés y Efraín, sus nombres tienen un significado que nos pueden dar, y creo que sería muy ilustrativo si nos comentás ese modelo de experiencia Manasés-Efraín. Claro. Bueno, en el contexto de un José que pasó todas esas influencias, todo su pasado, llega ya, encuentra esposa dada por el mismo faraón, ¿verdad? Su propia hija. Y entonces, ¿qué sucede? Llega José con estos dos hijos y le pone nombres, ¿no? Primero, Manasés, que significa Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Es lo que significa Manasés. Dios me hizo olvidar. Efraín significa Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Ahora, si vemos esa secuencia, Manasés, Dios me hizo olvidar. Efraín, Dios me hizo fructificar. Y sacamos una conclusión básica. Olvidamos para fructificar. Ahora, Dios me hizo olvidar no significa que José no recordaba todas las situaciones que pasó, porque cuando se encuentra con sus hermanos, él tuvo esa lucha. Oíme, tenía que alejarse para llorar aparte. Claro. No fue que decir, mira, no me acuerdo de nada de lo que hicieron ustedes, ¿verdad? No. Sino que en el Señor olvidar significaba que todas estas situaciones no iban a determinar sus acciones en cuanto a venganza, en cuanto a reprimendas, porque si no, esta persona no fructificaba en la vida que el Señor ya le había dado en Egipto. Entonces, en Manasés Dios me hizo olvidar, en Efraín, por olvidar, Dios me hace fructificar. Muy claro. Y me llama mucho la atención cuando hablas de Efraín, bueno, los dos por supuesto, ¿verdad? Olvidar, en el caso de José no lo olvidó, sino que cuando los hermanos tuvo emociones encontradas tremendas, pero en el caso de Efraín, Dios me hizo fructificar, ¿dónde? En la tierra de mi aflicción. Es decir, a partir de la aflicción que experimentó, no se sujetó a esa aflicción, sino que más bien fue una plataforma de fructificación. Es decir, mi pasado no me va a definir. La experiencia fue amarga, fue difícil, pero esto no me va a definir. Voy a fructificar en el Señor, por supuesto, a partir de mis aflicciones. Claro. Y si tomamos como vos nos enseñabas ahora, de que estas circunstancias deben ser entonces lecciones para romper esos patrones, deben ser lecciones que nos muestren dónde necesitamos ser distintos y no una excusa para repetirlos. Así es. Creo que el abrazar esa aflicción desde la perspectiva correcta nos va a llevar a fructificar dentro de todo lo que hemos hablado, tomando temas anteriores, perdón y límites y reconciliación. Qué bueno esto que dijiste, que en la tierra de la aflicción es lo que hablábamos anteriormente. Aún el Señor toma el dolor en nuestra vida y le da sentido. Sí. O sea, cuando el dolor tiene sentido, aún cuando el dolor tiene sentido, tiene propósito, entonces hay esperanza, inclusive en medio del dolor. Exacto. Qué terrible es tener una aflicción sin propósito y sin sentido. Es decir, es algo terrible. Exactamente. Sufrir per se. Justamente pensaba en esa frase que la usaste en el podcast anterior de sufrir per se.
y hablamos de una mala teología del sufrimiento. Claro. La buena teología del sufrimiento es esto, donde José pasó sufrimiento y la pasó mal dentro de la soberanía del Señor, pero no se estancó ni se justificó en esto, sino que fue oportunidad para fructificar a partir de esa aflicción. Exacto. Y si nosotros tomamos nuestras aflicciones pasadas, no para que nos definan, sino para fructificar, creo que el enfoque de nuestra vida sería muy distinta. Como decía Pablo, olvido, ahora sí olvido correctamente. No es que dejo de recordar, sino que olvido el daño y prosigo entonces a la meta o fructifico en la tierra de mi aflicción. Así que creo que todos estamos llamados a una experiencia Manasés-Efraín, en ese orden. Pedirle al Señor que nos ayude a olvidar, que como la frase que dijiste, Jehová estaba con José en su presente. Entonces no significa no recordar, sino significa que esos recuerdos no nos influyan, no en el contexto para un actuar justificado en esas influencias. Entonces olvidar es que el pasado no determine. Y eso solamente en el Señor, con principios más amplios. Y a partir de que el Señor nos invita a olvidar, a confiar en Él, entonces fructificamos, que es la experiencia Efraín. Termino nada más con un versículo que mientras hablábamos me vino a la mente. Miqueas 7, 18 y 19 dice: ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? ¿Qué Dios como Dios, que perdona y olvida? Ninguno. Pero fíjate lo que dice después. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirá la verdad a Jacob y a Abraham, la misericordia que juraste a nuestros padres de tiempos antiguos. Es decir, el pecado, si bien es cierto, como dice aquí, lo olvida, pero Dios no olvida. Así es. O sea, está registrado en la mente de Dios el evento, sin embargo no fue un impedimento para fructificarnos en la tierra de la aflicción, sino llevarnos a misericordia. Exacto. Muy buen versículo. Fantástico. Ha sido un buen tiempo, buena conversación. Sí, así es. Creo que tenemos mucho que reflexionar en estos últimos 5 o 6 podcasts que hemos hablado. Y bueno, esperamos comentarios de las personas que nos escuchan. Sabemos que de diferentes lugares del mundo hemos recibido estadísticas, así que esperamos sus comentarios en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter también, YouTube, y estamos para servirles. ¿Y dónde nos contactan? Gracias y buena mención. Pueden escribirnos a alonso@levantacr.org o visitar nuestra página web levantacr.org. Ahí también tienen formas de contactarnos y estamos más que listos para escucharles. Perfecto. Bueno, esperamos sus comentarios, de verdad, sus necesidades también, para que las podamos compartir primero en oración y preparar los estudios correspondientes. Correcto. Y bueno, les esperamos entonces la otra semana, si Dios nos permite. Un gusto compartir con vos una semana más. Igualmente, mi hermano. Que estés bien. Chao. Chao.